Canarias al Día. Patrocinan este programa McDonald's. Grupo número 1. Anatomía Patológica. Red Canaria. Egatesa. Multicentro Comercial El Trompo. Mogán Mall. Red Canaria. Laboratorio. Seguros DKV. Faicanes. Vivir sin plagas. Muy buenas noches, estamos en directo como cada jueves aquí en el repaso de la actualidad de Canarias al Día y como cada jueves me acompaña en esta mesa el compañero periodista de Onda Cero Canarias, Óscar Martín. Óscar, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. A unas horas de que arranque la campaña electoral de un 23 de julio que tiene dividido al país, Óscar. Efectivamente, parece que fue ayer cuando se celebraron las elecciones autonómicas y locales, ¿no? Y todavía parece que algunos todavía siguen con esa resaca electoral donde pues acaban de terminar de conformarse las instituciones canarias, gran parte de las instituciones canarias, excepto el gobierno regional, y efectivamente, bueno, ya decíamos que a la vuelta de la esquina estaban las elecciones generales, 23 de julio, y ya esta noche efectivamente arranca la campaña electoral con una división además importante, en este caso la derecha-izquierda, protagonizada por Pedro Sánchez, Feijóo, y en medio efectivamente Yolanda Díaz Sumar. Bueno, vamos a ver cómo va esa campaña electoral. Por supuesto, hablaremos hoy de ese arranque de la campaña, pero antes vamos a analizar un asunto que nos preocupa, que nos lleva preocupando muchísimo, y es la situación del Hospital Materno-Infantil, pero en concreto, esto que ha denunciado Intersindical Canaria. Creo que vean este titular de Canarias 7. Intersindical Canaria denuncia las condiciones inaceptables de los cuidados paliativos del materno-infantil. Los niños son atendidos en una consulta improvisada en medio de un pasillo al lado de los ascensores, afirma el sindicato. Lo curioso es que lleva ya un año Intersindical Canaria denunciando esta situación y en principio parece que nada ha cambiado. Quien mejor nos puede hablar de esto es Ruimán Pérez, de la propia delegación sindical de Intersindical Canaria, quien ya nos acompaña en directo en esta noche y a quien ya saludamos. Ruimán, gracias por atendernos. Buenas noches, gracias a ustedes. La verdad, Ruimán, es que esto no es nuevo, pero es verdad que ustedes están insistiendo mucho en los últimos días porque la realidad es que en un año no ha cambiado nada. Si puedes, descríbenos, por favor, Ruimán, cuál es la situación en el área de paliativos del materno-infantil. Pues el área de paliativos o de la atención a pacientes crónicos de larga evolución, como prefieren llamarlo ellos, es una unidad que se creó oficialmente en el 2019 y que desde esa fecha ha estado en ese lugar precario. ¿Qué ocurre? Que llegó la pandemia y un poco ocultó todas estas deficiencias. El materno es un hospital completamente deficiente en muchos aspectos porque podríamos empezar a hablar de muchas zonas del materno que necesitan urgentemente una remodelación y que además la solución que dan la torre pediátrica es muy a largo plazo, pero esta situación en concreto nos preocupa porque es una consulta que no reúne en ningún caso las condiciones mínimas para atender a estos pacientes y a sus familiares. Una situación tan sensible como esta no puede estar tratada en un área que está en un pasillo, como digo, al lado de los ascensores, con ruidos y con trasiego de personas, y que además hay situaciones en las que muchas veces los niños, por su patología, apenas caben dentro de la consulta por el aparataje que llevan. Una consulta, como digo, se dice intersindical en la nota de prensa, que no tiene ni camilla, no tiene toma de vacío, de aires medicinales en general, e incluso el área administrativa para las tareas administrativas de los profesionales que allí desarrollan sus funciones es escasa y se tienen que rotar entre ellos para poder hacerlas. La verdad es que es bastante vergonzosa la situación. Ruimán, cuando ustedes han puesto esto en conocimiento de la gerencia del hospital, ¿qué respuesta han recibido? Como decía, como ustedes mismos dicen en la nota, llevan un año ya advirtiendo de esta situación. Que no tienen espacio, que lo están buscando, que han intentado ocupar algunos espacios que consideraban que podían hacer,
hacerlo y no han podido hacerlo porque hay otras especialidades que necesitaban esos espacios. Mire, David, entendemos desde Intersindical Canaria que cuando existe voluntad y ganas de hacer las cosas, se hacen. En una situación como esta, que son nuestros niños, y en una situación tan complicada, es necesario adoptar decisiones extraordinarias para situaciones tan extraordinarias como esta. Lo que no podemos permitir es que ni un día más permanezcan en esta situación, atendiendo a los pacientes, a este tipo de pacientes en esta situación, ni a ninguno, vamos. Y aún menos que por reivindicar se estén sufriendo, como presuntamente están haciendo por parte de los directivos, presiones hacia los trabajadores. Aquí aprovecho esta voz que ustedes me dan para lanzar un aviso a navegantes. No vamos a consentir de ninguna manera ninguna presión, ni ninguna amenaza, ni ningún tipo de acción que por reivindicar algo que es totalmente lícito, como una atención adecuada a los pacientes, pueda sufrirse cualquier tipo de presión por parte de trabajadores e incluso por parte de este sindicato. Aquí estamos de frente, pelearemos con quien tengamos que pelear y nos enfrentaremos con quien tengamos que enfrentarnos, y además aviso, si tenemos que hacer uso de la vía penal para denunciar estas situaciones, la vamos a hacer. Pero continuaremos hasta el final para conseguir que nuestros niños sean atendidos en unas condiciones adecuadas y que apliquen inmediatamente medidas para solucionar esta situación. Yo le pongo un ejemplo. Hay muchos espacios de ese hospital que están abandonados. Hay una antigua UCI de pediatría que está abandonada, tapiada, que es un espacio de más de 500 metros, y no han tenido voluntad en ningún momento de habilitarla para ubicar a estos pacientes allí. Sin embargo, han creado despachos en menos de 48 horas para ubicar a sus mandos intermedios, dándole prioridad a estas situaciones. Entonces entendemos que no han querido dar solución como es debido, y que además también aclarar que es un problema heredado de la antigua gerencia, pero que eso no es excusa. Como decimos, tenían que haber abordado este problema y otros tantos que existen en el complejo hospitalario y que seguiremos denunciando a pesar de que intenten someternos o intenten llegar a amenazas veladas tanto a sindicatos como a trabajadores. ¿Cómo son esas amenazas veladas, esas presiones? ¿Algún ejemplo, Rimán? ¿A qué se tienen que enfrentar, por ejemplo, ustedes por denunciar este tipo de cosas? Pues bueno, ayer me transmitían trabajadores que a lo mejor lo que hacía falta era cambiar a los trabajadores en vez de cambiar la zona de trabajo. Eso yo lo interpreto como una amenaza velada. Entonces, aquí estoy de frente, como sindicato, no vamos a permitirlo y vamos a estar vigilantes porque los trabajadores son excepcionales profesionales y si tenemos que movilizar también a las distintas asociaciones que aportan su granito de arena con este tipo de pacientes, lo vamos a hacer, porque está claro que todos tenemos que ir a una para conseguir una sanidad pública de calidad y dar a nuestros pacientes la atención que se merecen, en los espacios que se merecen. Óscar. Sí, señor Pérez, buenas noches. A todas estas, los médicos responsables, los que tratan directamente a los niños y niñas de ese servicio, ¿qué dicen? ¿Qué han dicho? Y por otro lado también entiendo que esta situación, esta realidad vergonzosa, lamentable, indignante que está denunciando, entiendo que la sabrá, aparte que la gerencia no hace nada, entiendo que el consejero estará ya fuera de órbita, está mirando para otro lado, entiendo también además que la directora del Servicio Canario de Salud estará mirando para otro lado, estamos acostumbrados, pero el director o la directora de área insular entiendo que conoce la realidad, ¿ha hecho algo, ha dado algún paso? El gerente conoce la realidad, lo conoce todas esas personas que usted ha nombrado. Los facultativos responsables de la unidad también han hecho su trabajo, pero se mantienen precavidos porque no quieren entrar en conflicto tampoco. La enfermería de ese servicio, que es muy importante también, ha hecho su labor de reivindicar lo que es necesario, pero este sindicato ha dado un paso al frente porque entiende que entre tantas deficiencias que tiene este hospital, esa situación es una prioridad. Yo hago un llamamiento también a estos que entran nuevos
después de las elecciones pasadas. Coalición Canaria no es nueva en el cargo. Ha manejado la sanidad durante más de 20 años en Canarias y ese discurso triunfalista que se hacía en campaña electoral para nada es realista. Y creo que hoy decía Clavijo que no le permitían ni 100 días, que le daban menos 40 días. Es que no se puede permitir 100 días porque no es algo nuevo para esta organización política ni para sus socios. Han estado muchas veces manejando la sanidad canaria, tienen perfecto conocimiento de cuál es la situación y además empeorada por una pandemia y que ha sometido a la sanidad en un colapso, y son perfectamente conscientes porque ellos mismos han hecho campaña del desastre en el que está metida la sanidad canaria. Por tanto, esperemos que entren con ganas de cambiar de una vez, porque está claro que el modelo que han aplicado hasta el día de hoy no ha servido absolutamente para nada y seguimos viendo cosas como esta. Que tome nota Coalición Canaria. De hecho, la que se apunta, la que tiene las papeletas, la que va a ser probablemente, con toda probabilidad, la consejera de Sanidad de la Comunidad Autónoma es Esther Monzón. De hecho, Esther Monzón fue directora de salud de área, directora insular de sanidad en la isla de Gran Canaria. Entiendo que conocerá la realidad y espero que tome nota. Por cierto, señor Pérez, una cuestión. Hemos conocido hoy, en las últimas horas, que el Hospital Universitario de Gran Canaria, el Dr. Negrín, va a comenzar los trabajos de renovación de la planta 3B izquierda. Bueno, se trata de, apuntan que desde la apertura del centro en 1999, la planta no se había sometido a mejoras, por lo que apuntan que es una iniciativa necesaria. ¿Conoce usted los detalles de esa planta, la planta 3B izquierda del Dr. Negrín? Se van a realizar las mismas obras que se han realizado en el resto de plantas del hospital, que se remozan pinturas, se habilita mobiliario de la sala de espera y es un lavado de imagen que se hace de las plantas y poco más. Tampoco el hospital necesita tanto. Es un hospital relativamente nuevo. Si lo comparamos con el homólogo, que es el materno infantil y el insular de Gran Canaria, el materno está totalmente decadente y lleva más de 40 años en esa situación y se ha dejado abandonar. Además, ya es hora de que sean conscientes los gestores de la sanidad canaria que no se fabrica, no se crea un hospital en Canarias desde hace más de 20 años. La población ha aumentado, el colapso en el que está sometido la sanidad requiere de nuevas instalaciones. Y no soy nada halagüeño, pero creo que la política de los que llegan va a ser la misma que durante los últimos 30 años. Bueno, pues Ruima, nosotros también estaremos aquí pendientes de que las cosas se hagan mejor, o por lo menos seremos un altavoz también para que ustedes desde las centrales sindicales puedan exponer todas esas situaciones. La verdad es que la historia del materno infantil es una historia de abandono, una historia de carencias, de muchos titulares, de muchas promesas que no se terminan de cumplir o que por lo menos no se terminan de hacer efectivas. Así que es fundamental esa labor que hacen desde los sindicatos de fiscalizar todo lo que ocurre y sobre todo de personas como tú que dan la cara en un clima laboral, tan crispado por lo que hoy nos has descrito en esta noche. Así que, Ruimán, gracias por habernos atendido y por esa labor que realizan. Muchas gracias a ustedes por permitirnos esta oportunidad. Gracias. Gracias. Ruimán Pérez de Intersindical Canaria. Óscar, la historia del materno infantil parece un bucle que no termina de llegar a su fin. Efectivamente, es un caos. Parece una película de ficción lo que ocurre en este complejo hospitalario de Gran Canaria. Importante, además, teniendo en cuenta que hablamos de niños y niñas de los más pequeños de Canarias, ¿no? Y que además también es un centro hospitalario de referencia en Canarias, ¿no? Cuando no es una cosa es la otra, ¿no? Me parece indignante, me parece intolerable que efectivamente esto esté ocurriendo, estas deficiencias en el servicio de paliativos. Insisto, en este caso, niños atendidos, como decía o como denuncia el personal, en consultas improvisadas en medio de pasillos al lado de ascensores. Lo están denunciando los profesionales de este centro sanitario en Canarias. Me parece indignante, vergonzoso, y espero que efectivamente el nuevo equipo que estará al frente de la Consejería de Sanidad, la consejera y el que probablemente vaya a ser director del Servicio de Canario de Salud. Evidentemente, de momento no confío en el gerente del hospital porque ya creo que ha tenido tiempo para dar un golpe sobre la mesa. Solucionen de inmediato esta situación. Bueno, esperemos que así sea y sobre todo es verdad que ahora hay un cambio político, veremos hasta qué punto. Es verdad que los que llegan no son nuevos en la gestión de la sanidad, pero también es verdad que hay que darles ese voto de confianza para que cambien las cosas en cuestiones como esta, en las que yo creo que tiene que haber una muchísima mejor gestión, como tú bien has explicado, Óscar. Vamos a seguir, vamos a continuar y en este caso seguimos también en la actualidad de la capital Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, porque una sentencia del Tribunal Supremo ha puesto fin a un conflicto importante que mantenían vecinas de la capital Gran Canaria con respecto a la afección, a los ruidos que provocaba el puerto
de Las Palmas. El Supremo da la razón a los vecinos del puerto afectados por los ruidos. El alto tribunal rechaza el recurso de casación presentado por el ayuntamiento contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que lo condena por inacción. Bueno, había una sentencia del Tribunal de Justicia de Canarias, Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que condenaba al ayuntamiento por inacción. Tras esa sentencia, la primera reacción del ayuntamiento en boca de su concejal, Javier Doreste, era de acatar la sentencia. Se hablaba de indemnizar con unos 3.000 euros a los vecinos afectados, pero de repente el ayuntamiento decidió, en vez de acatar la sentencia, aceptar, o en este caso ir por otro derecho que tiene, evidentemente, que es el de recurrir ese fallo judicial al Tribunal Supremo con un recurso de casación, pero al final el Supremo, bueno, pues le ha dado la razón a los vecinos, Óscar, que ahora mismo, evidentemente, tienen la sartén por el mango y el ayuntamiento ahora sí, que sí, no les va a quedar otra que cumplir. Efectivamente, ha sido una batalla judicial histórica de muchos años entre los vecinos afectados por los ruidos en esa zona concreta de mucha afluencia, efectivamente la zona de Guanarteme, además donde se han producido episodios de conflicto, además también que han denunciado los propios vecinos, y bueno, en este caso bueno, ha sido duro para ellos, ganan esa batalla judicial con el ayuntamiento, porque como decías, David, efectivamente han acudido al Tribunal Supremo. En definitiva, bueno, se abre un camino importante porque como decía, efectivamente ya llevan muchos años denunciando esta situación que les ha afectado duramente. Bueno, la verdad que es llamativo, sobre todo por la reacción inicial, ¿no? Es decir, al final estos recursos no son baratos, ¿eh? Sí. Y obligan a destinar personal del propio ayuntamiento. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿por qué a veces en este tipo de circunstancias, podríamos poner otras, las administraciones, en vez de ponerse del lado de los vecinos, deciden gastar recursos para ir contra los intereses de los vecinos cuando ya hay una sentencia judicial de entrada de un tribunal superior? Efectivamente, ¿no? Y en este caso, como decía, efectivamente, con todo el coste que supone, ¿no?, para las arcas públicas, para el resto de vecinos, para los propios vecinos afectados, porque evidentemente hablamos de una administración pública. Es curioso, no es la primera vez que ocurre en conflictos como esto, también en otros conflictos donde los protagonistas son la administración, ayuntamiento y vecino, se mete la propia administración recurre o se mete en un camino sin salida, efectivamente, provocando ese gasto adicional a los vecinos, cuando evidentemente lo lógico sería tratar de buscar soluciones y ponerse del lado de los vecinos para, insisto, no dañar aún más, en este caso, al resto de los vecinos de la ciudad de Las Palmas, por ejemplo, en este caso, y por tanto las arcas públicas. Bueno, la verdad es que vamos a seguir nosotros analizando la actualidad de la isla de Gran Canaria. Vamos a hacer una parada ahora en el municipio de Santa María de Guía. No sé si mis compañeros nos pueden confirmar si ya tenemos al próximo invitado, porque la verdad es que teníamos mucho interés en analizar, saben que lo estamos haciendo en diferentes municipios, en analizar los resultados electorales del pasado 28 de mayo y también en, bueno, analizar esos pactos de gobierno que se han formado y, por supuesto, cuestiones de actualidad. Y hoy es un buen día para hacerlo, en este caso en el municipio del norte de Gran Canaria, de Santa María de Guía de Gran Canaria. Vamos a empezar primero compartiendo con ustedes los resultados electorales de las pasadas elecciones. Ahí ven la victoria de Nueva Canarias, que, bueno, de Unión por Guía Nueva Canarias, con esos 7 concejales que, bueno, el dato importante es que perdió la mayoría absoluta con respecto a hace 4 años, cuando tenía 9 concejales y podía gobernar en solitario, y eso les ha llevado a firmar un pacto con el Partido Socialista. La verdad es que la situación de Santa María de Guía es llamativa porque es uno de los municipios donde se mantiene, eso sí, esos pactos de progreso que durante mucho tiempo han estado por la geografía de Gran Canaria, pero también se muestra, bueno, pues esa pérdida de apoyo que este tipo de gobiernos ha tenido en algunos municipios. Todo lo contrario, por ejemplo, que lo que ha ocurrido en Galdar, donde, bueno, pues esa coalición municipal tan habitual de Nueva Canarias con partidos municipales se ha ido consolidando con la figura de Teodoro Sosa. Óscar. Efectivamente, en ese municipio de Gran Canaria, Santa María de Guía, ahí se firmó el pacto. Bueno, se cerró ese pacto, ese acuerdo. En estos momentos gobierna, como decía, efectivamente, Juntos por Guía Nueva Canarias, esa alianza con Pedro Rodríguez como alcalde, el acuerdo con el Partido Socialista. Bueno, en este caso, su candidato, Alfredo González del Partido Socialista, que en este momento es el teniente alcalde, segundo a bordo, insisto, del gobierno liderado por Pedro Rodríguez. Juntos por Guía y Partido Socialista, que gobiernan, en este caso, con el bastón de mando en mano. Un mandato más de Pedro Manuel Rodríguez, a quien ya saludamos en directo a esta hora de la noche. Pedro Manuel, alcalde, muy buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, un saludo a todos. Bueno, lo primero, si le parece, un pequeño análisis de esos resultados electorales, aunque ya quedan un poco lejos, pero sobre todo hoy que estamos a las puertas de empezar otra campaña electoral para las generales. Pero me parece muy interesante su reflexión y su análisis, que seguro que lo han hecho, sobre esa pérdida, digamos, de apoyo que les ha hecho perder esa mayoría absoluta, unos 1.200 votos, si no me equivoco, aproximadamente, son los que han perdido. ¿Por qué creen que han sufrido, digamos, esa caída en las urnas en las últimas elecciones?
Bueno, la verdad es que bueno, después de un mandato intenso, ¿no? En el que hemos invertido en torno a 28 millones de euros de dinero público, pues bueno, nosotros hemos analizado, ¿no? Y una de las causas, pues puede ser que ha habido una división del voto en cuanto a que habían dos candidaturas que partían, que también nacieron en su momento, pues de estar conmigo en el ayuntamiento, ¿no? Unidos por Gran Canaria la lideraba un concejal que había estado en el área de deportes durante 12 años, en estos 4 últimos no estaba, y ahora guía pues lo lideraba pues hasta el que hace 4 meses, 5 meses era asesor en la Consejería de Hacienda y había estado en 2 mandatos anteriores en el ayuntamiento conmigo, ¿no? Por lo tanto, puede ser que la división ahí dése cuenta que los municipios pequeños, pues la relación personal, la familia, cada lista llevaba 20 personas, sus propias familias, y ahí pues entendemos que ahí ha habido la división del voto, ¿no? Y, alcalde, ¿por qué el pacto con el Partido Socialista? Porque al final va a ser un pleno con 6 formaciones políticas. Es verdad que en esas formaciones como Unidos por Gran Canaria o Araguía hay, digamos, esas rencillas personales, que supongo que las que ha llevado a que esas personas se hayan alejado del proyecto que usted lidera. Pero ¿por qué el pacto con el PSOE? ¿Por qué consideran que es el mejor pacto para el municipio? Bueno, ya tengo que decir que ya nosotros habíamos pactado con el Partido Socialista hace 2 años y medio. Cuando una concejala abandonó el grupo de gobierno, porque en algún medio de comunicación se ha dicho que hubo una segunda crisis en mi gobierno en el anterior mandato, y eso no es cierto, puesto que quien lidera hoy otro partido fue concejal mío en su momento, no era concejal en el anterior mandato, pero a la marcha de esa concejala, por allá, por el año 2020, se incorporó el Partido Socialista con sus 2 concejales al gobierno municipal, y lo que hemos hecho es continuar ese proyecto de trabajo que habíamos comenzado hace 2 años y medio. O sea, usted está satisfecho, entiendo, con esas relaciones con el Partido Socialista, y a pesar, insisto, de esos resultados electorales, usted no lo achaca a ese pacto con el PSOE y por tanto consideran que es lo mejor para el municipio. Bueno, usted imagínese, ustedes que son conocedores de la realidad en Canarias y de la realidad política, porque he escuchado muchas veces ir analizando los pueblos, el gobierno de Canarias, los cabildos, imagínese un gobierno con 4 formaciones políticas, ¿no? Yo soy de la opinión que creo que 2 fuerzas políticas que hemos venido trabajando desde hace 2 años y medio con lealtad, con un mismo objetivo, por lo tanto, lo más lógico era continuar con ese gobierno y no pues hacer un gobierno de 4 partidos, que por cierto, por cabreo de algunos, pues sacó a las redes sociales incluso cómo habían sido esas negociaciones una vez que pues yo formé gobierno. Óscar. No, señor Rodríguez, en este momento efectivamente ya comienzan a andar, me entiendo que ya con el reparto de áreas, el mandato. ¿Su prioridad, su urgencia en la gestión en estos momentos en su municipio, cuál es? Mire, nosotros, el municipio de Santa María de Guía es un municipio que está muy comprometido todavía. Dese cuenta que yo, que llevo casi 13 años de alcalde, he pagado en torno, o los guienses, ¿no? Yo he sido su gestor, pero hemos pagado en torno a 18 millones de deudas. Deudas con la Seguridad Social, que todavía nos quedan una deuda histórica, pues por fin ya el último acuerdo lo tengo asegurado para el ayuntamiento y ya acabaremos en torno a 2 años y medio, 3, pues esa deuda histórica, deudas de expropiación, es una idea, hemos pagado en torno a 8 millones de euros de expropiaciones que vinieron fruto de un plan general del año 2005. Vemos también la deuda bancaria, prácticamente no nos quedan sino unos 300.000 euros ya. O sea, hemos pagado muchísimo, ¿no? O sea, a lo largo de estos años, Pedro Rodríguez lo único que ha hecho es pagar. Y por lo tanto ha sido fundamental el que hayamos hecho una coalición electoral con Nueva Canarias, para que fundamentalmente del Cabildo de Gran Canaria pues nos han apoyado para hacer inversión, ¿no? Estamos hablando que un municipio de 14.000 habitantes como el nuestro, pues pronto, más pronto que tarde, porque ya está a punto de finalizar, vamos a poner en marcha
un complejo sociosanitario para mayores, una residencia de mayores, que van a caber en torno a 124 mayores. Estamos trabajando ya en toda la tramitación urbanística, ¿sí?, para convertir el antiguo Colegio de los Salesianos también en un centro sociosanitario en el que tendrá 200 mayores de día y en torno a unos 78 con pisos tutelados, un modelo totalmente nuevo en el sistema autonómico de la dependencia y pionero aquí en la isla de Gran Canaria. Por lo tanto, tiene sus particularidades este municipio, este ayuntamiento, como digo, muy comprometido, pero a pesar de eso hemos siempre tenido como prioridad asegurar los servicios públicos. No hemos cerrado ninguno. Nosotros tenemos una escuela de arte, unas escuelas artísticas municipales, donde hay música, hay danza, hay teatro, en donde no es competencia nuestra como municipio de menos de 20.000 habitantes, pero no hemos retrocedido en todos los servicios que se han creado a lo largo de estos años, ¿no? Me parece que eso era dar un paso atrás, y lo que hemos hecho es esforzarnos para asegurar los servicios públicos y mejorarlos todo lo que podamos y buscar financiación para avanzar, ¿no? Estamos hablando de que un municipio como el nuestro, que se va a desarrollar una iniciativa urbanística privada de un desarrollo de 190.000 metros cuadrados, donde vamos a tener 30.000 metros cuadrados de parque verde, donde vamos a tener suelo para colegios, donde vamos a desatascar el tráfico del casco de guía. Un municipio que se ha convertido en ciudad universitaria. Por lo tanto, creo que hemos avanzado mucho y tenemos que en estos 4 años seguir consolidándonos, ¿no? Alcalde, vamos a aprovechar para comentar algunos asuntos de actualidad. Precisamente hablaba usted de los servicios que se prestan en el municipio y de algunos que incluso no son competencia directa del ayuntamiento, pero evidentemente, como representante de los 14.000 vecinos y vecinas aproximadamente que tiene el municipio, ustedes tienen mucho que decir en cuestiones como esta. Vamos a compartir con los espectadores un titular que publicaba el periódico La Provincia. La única escuela infantil de Guía echa el cierre con 39 niños al tener que abandonar el inmueble. La empresa y padres se movilizan ante las administraciones y grupos políticos para intentar que Mundo Feliz mantenga la actividad por ser esencial para la comarca. No es un desahucio, recalcan los dueños, que mantienen su intención de comprar o seguir arrendando la propiedad, pero no cabe duda de que a día de hoy hay una cierta incertidumbre entre padres y madres con respecto a qué va a pasar con este servicio. Desde el ayuntamiento, ¿qué les pueden decir a esos padres y madres? Bueno, yo, como ustedes se pueden entender, nosotros aquí somos un municipio pequeño y por lo tanto nos conocemos casi todos. Conozco a los dueños de esta escuela infantil, decir que es la única escuela infantil privada, porque el gobierno de Canarias tiene en el municipio de Guía, concretamente en el barrio de la Atalaya, una escuela infantil pública. Bien, dicho eso y aclarado, lógicamente nosotros, como no podía ser de otra manera, estamos al lado de ellos. Creo que ellos están siendo presos de esta situación que se vive en España, en la que, como ustedes saben, pues los bancos le traspasan a fondos para que los activos, para que los comercialicen, ¿no? Y sobre este problema, esto nace del año 2014, en el que ellos subarriendan a otra empresa que a su vez había subarrendado a una constructora, y en el año 2021, pues el juez declara nulo ese contrato. Claro, ellos se encuentran en una situación pues de indefensión, porque habían firmado un contrato de arrendamiento con una empresa que parece, según el juez, según la autoridad judicial, pues lo declara nulo, pero además hay otra sentencia que encima le obligan a seguir pagando el alquiler, cosa que la verdad es que no entiendo. Y en todo esto pues aparece el Coral Homes, que es un fondo que gestiona los activos que procedían de la Caixa en aquel momento y de CaixaBank, y ellos siempre han estado de acuerdo en llegar a un acuerdo de comprar, de adquirir ese inmueble. Pues han tenido conversaciones con los representantes de ellos, y justo la verdad es que hay cosas que no se entienden, justo después de tener esas reuniones ellos solicitan la ejecución de sentencia. Por lo tanto, mañana es el día señalado por el juez para el lanzamiento. Yo esta tarde mismo he hablado con su propietario y de
empalada, o sea, de oídos, porque se lo han comunicado verbalmente. No hay todavía nada por escrito. El juez no ha llegado el auto en el que suspende ese lanzamiento. Le han dicho que este fondo ha solicitado que se aplace ese lanzamiento un tiempo más, como había pedido este arrendatario, esta empresa, Sareb, y estamos en ello, ¿no? Nosotros mañana va a haber una concentración y por supuesto que vamos a apoyarles. Hay 39 menores, estos son personas, bebés y niños pequeños vulnerables que trastornan también la conciliación familiar, y por otro lado también hay unos puestos de trabajo en esa escuela infantil, ¿no? Por lo tanto, yo ya me he ofrecido para reunirnos con el representante aquí de Coral Homes a ver si podemos llegar a un acuerdo para que quien regenta en este momento la escuela infantil pues puede llegar a un acuerdo de compra para adquirir ese inmueble, ¿no? Ya, señor Rodríguez, decía usted, efectivamente, esto es un asunto preocupante, relevante, que afecta efectivamente a muchas familias de su municipio. A esta hora de la noche, ¿qué alternativas tendrían en caso que efectivamente tengan que abandonar ese centro? ¿Alternativas educativas en el municipio, los 39 niños? Y bueno, ¿qué mensaje a esta hora de la noche en directo le trasladaría usted a los padres y madres, insisto, que están inquietos y que hay una incertidumbre tremenda, además cuando ha terminado ya el curso y que de luego pasa el verano muy rápidamente? Bueno, vamos a ver, está claro que no es mi competencia como ayuntamiento resolverlo, ¿no? Pero nosotros vamos a ayudar, nosotros creemos todavía en el diálogo y vamos a ver si en estos meses de verano pues podemos llegar a un acuerdo entre el propietario, lógicamente, porque aquí quien tiene que ponerse de acuerdo es en cuanto al valor que le pone Coral Homes y como dueño de ese inmueble ahora, y lo que esté dispuesto a pagar esta escuela, ¿no? Decir que los alumnos no son todos del municipio de Guía. Lógicamente usted sabe que Guía, Galdas, Agaete están muy cerca, afectan a familias de estos tres municipios, pero yo lo siento como si fueran míos todos y desde luego voy a estar al lado de ellos y me imagino que la próxima semana son días de intensidad, de reuniones, para intentar conseguir que al final pues ese inmueble siga abierto como una escuela infantil. Decía yo, señor Rodríguez, efectivamente la incertidumbre, la inquietud, el desespero de los niños y de sus padres, pero efectivamente lo que usted destacaba, ¿no?, de todos los trabajadores y trabajadoras efectivamente de ese centro educativo, sin duda. Sí, para nosotros yo creo que hay que intentar, ¿no?, que también este fondo pues sea consciente de la función no solo educativa que está ofertando esta escuela infantil, sino también de la función social para la comarca norte de la isla de Gran Canaria, ¿no? Y en ese sentido, pues vamos a sentarnos, ya hemos solicitado reuniones, aunque ya el dueño de la escuela, la empresa ya las ha tenido y no han sido fructíferas. Yo voy a intervenir como alcalde de Guía a ver si logramos conseguir ese objetivo. Alcalde, una última cuestión que quiero aprovechar ya que lo tenemos aquí en directo, porque el nombre del municipio de Santa María de Guía ha aparecido en esa lista de gobiernos municipales que han decidido subirse el sueldo en estos primeros compases de mandato. Lo cierto es que el Partido Popular desde la oposición les ha acusado de subirse el sueldo un 10%, pero la realidad, o por lo menos lo que usted ha defendido, es que esto es mentira y que la subida no llega a ese 10% que sostiene el Partido Popular. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para que usted nos explique si se han subido el sueldo y en qué cuantía. Mire, yo la verdad es que cuando los dirigentes políticos no estudian, no leen los expedientes, a mí la verdad es que me da tristeza, ¿no? Los responsables públicos, antes de hacer manifestaciones para hacer daño, porque podemos estar de acuerdo unos u otros de si cobrar cuando estamos dedicados a la política o no, o si el sueldo es el más adecuado o no, porque también tengo que recordar de los que han votado en contra de los sueldos que ahora mismo la corporación municipal se ha puesto, o sea, el grupo de gobierno, pues ellos cuando estuvieron cobraron. Entonces, en cuanto a eso, pues ellos han mirado el acuerdo del año 19 y no miraron el punto 6 del acuerdo que decía, y ustedes son conscientes, que a lo largo de estos 4 años los sueldos han ido subiendo
al igual que han subido lo de los funcionarios. Por lo tanto, se iban actualizando en la medida que la ley de presupuestos generales del Estado pues lo iban acomodando, ¿no? Entonces nosotros, fíjese, en la irrisoria es que cuando están con tanto escándalo, y mire, el sueldo pues mío creo que son 70 euros anuales brutos, lo que está de subida, es decir, no sé dónde está el 10%, pues no estudian los expedientes y luego sacan bulos, ¿no? Es verdad que quizá eso es más demagogo, pero fíjese, el documento que el líder de Unidos por Gran Canaria saca en las redes sociales y publica una vez nosotros formamos gobierno, pues ellos se tenían todo repartido y tenían todas las dedicaciones exclusivas, las dedicaciones parciales, los asesores. Además tenían, es curioso porque deben desconocer la ley, porque en este caso en Guía, solo como municipio de menos de 20.000 habitantes se permitían 2 asesores y planteaban 4. No sé si iban a sortear la ley y cómo, pero efectivamente cuando gobernaban, cuando algunos de los que han votado en contra y han sacado algún comunicado, gobernaban, cobraban, y ahora pues bueno, se inventan eso, pero realmente no es que lo digo yo, están los datos, están a disposición de todo el que lo quiera ver en la intervención general del ayuntamiento. A mí la verdad es que los datos me cuadran un poco similar a lo que usted decía. Mirando el último sueldo bruto que tenían anual, me salió una subida de unos 9-10 euros brutos al mes. Correcto. Realmente, sí. Vamos, con respecto a lo último que ganaban, ¿no? Que creo que eran 57.932 euros. Pero ahora, entonces yo sí que le quiero preguntar por qué de 2019 a hoy realmente sí que hay una subida de 5.000 euros anuales, que estaba en ese acuerdo que ustedes aprobaron en 2019, pero ¿por qué? ¿Por qué? Para explicárselo a los ciudadanos. ¿Por qué esos 5.000 euros más? Porque, como ustedes saben, los empleados públicos, a través de la ley de presupuestos generales del Estado, pues va estimando la subida de todos los empleados públicos. Yo, como empleado público del Cabildo de Gran Canaria, a lo largo de estos 4 años, mi sueldo y mis compañeros nos han ido subiendo el sueldo de acuerdo a la ley, porque no puede ser de otra manera en cuanto a los empleados públicos. Y en ese acuerdo, en el año 19, pues se tomó así, de tal manera que se fuera actualizando año por año de acuerdo a la ley. Pues, alcalde, muchísimas gracias por habernos atendido, por habernos contestado a todas nuestras dudas, y mucha suerte en este mandato que comienza y que va a ser fundamental, bueno, pues en este caso para esa comarca de la que usted habla y de la que Santa María de Guía, lógicamente, es un municipio muy importante. De verdad, muchísimas gracias y mucha suerte. Pues nada, agradecerles a ustedes el trabajo que realiza y decirles que desde Gran Canaria le hacemos también un seguimiento a ustedes y le vemos mucho. Así que adelante con el trabajo. Pues muchas gracias. La verdad que, Óscar, Santa María de Guía, junto con Agaete, junto con Galdar, municipios donde Nueva Canarias y esas fuerzas municipales tienen el control realmente del poder desde hace bastante tiempo. Sí, efectivamente, además ha dado una clave el propio Rodríguez, que efectivamente, bueno, con esa alianza de Juntos por Guía con Nueva Canarias, bueno, le favorece, evidentemente, a la hora de, bueno, recibir inversiones, apoyo y esa unión entre el propio ayuntamiento y el propio Cabildo Insular con Antonio Morales como presidente. Efectivamente, los municipios, muchos de ellos que nacen, sus alcaldes, sus líderes nacen de plataformas vecinales, de agrupaciones vecinales, que luego, bueno, pues pactan con otras organizaciones de mayor extensión, de mayor envergadura, y efectivamente, bueno, pues se mantienen en el poder durante muchísimo tiempo. Desde luego se ha abierto el melón, como decías, David, también además. Importante lo que le preguntabas al propio Rodríguez en cuanto a la subida de sueldos de algunos ayuntamientos, de algunos concejales. Sí, porque eso ha sido noticia también. Vamos a ver este titular de Atlántico hoy. Nosotros la verdad es que nos ha venido muy bien tener al alcalde de Santa María de Guía para que él pueda defenderse. Por cierto, nosotros siempre estaríamos encantados. De hecho, hoy hemos intentado que muchos representantes políticos entren y participen en este programa. No ha sido posible. También es verdad que hoy es un día complicado porque es el inicio de la campaña electoral, de las próximas elecciones generales, pero siempre es mejor que entre directamente el protagonista, conteste nuestras preguntas, nosotros podamos repreguntar y pueda volver a contestar para que a la gente le quede claro. Lo digo porque muchas personas a veces también pretenden que nosotros seamos portavoces de determinados grupos o políticos en concreto, y no lo somos. Somos periodistas, nosotros nos gusta preguntar en este programa en el que analizamos la actualidad, además de informar también de cuestiones que nosotros trabajamos desde nuestra redacción o que nos trae el compañero Óscar Martín, pero no somos portavoces de nadie, no leemos versiones de nadie. Si alguien quiere dar una versión,
tiene las puertas abiertas para entrar en Mírame Televisión. Eso sí, lógicamente, en un juego periodístico en el que nosotros preguntamos y el invitado responde. Dicho esto, vamos con este titular de Atlántico Hoy, donde se menciona lo que estábamos comentando: subirse el sueldo, primera medida en 8 ayuntamientos canarios. Es una medida que no tiene ideologías. Tanto Partido Popular como PSOE de Coalición Canaria han aprobado en diferentes municipios el aumento de sus ingresos. Y hablamos de municipios como Güímar, Candelaria, Tacoronte en la isla de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Tazacorte, Breña Baja en la isla de La Palma o Mogán y Santa María de Guía en Gran Canaria. Óscar, la verdad es que analizando todo esto es sorprendente, sobre todo si no se explica, en este caso que la gente pueda entender que los políticos lo primero que hagan cuando toman posesión es subirse el sueldo. Sí, efectivamente, además cuando vienen de una campaña electoral, efectivamente, donde piden, efectivamente, reconocen que la situación económica es complicada, cuando le han pedido durante tiempos de crisis desde la pandemia, en estas recesiones económicas, en estos episodios duros económicos en los municipios, en Canarias, que bueno, que entre todos hay que unirse, que entre todos hay que tratar de contener la crisis y hay que, bueno, pues abrocharse quizás los bolsillos, ¿no? Porque evidentemente la administración económicamente está desbordada, ¿no? Le piden esfuerzos a los ciudadanos, a las ciudadanas, a los vecinos y vecinas de municipios, además pequeños, y luego cuando termina la campaña electoral, cuando vuelven a retomar el bastón de mando, vuelven a recuperar el poder, son ellos los primeros que en pleno, en este caso, parece que incluso son medidas que esconden en campaña electoral, se suben los sueldos. Como por ejemplo, clave, ¿eh? Sí, podrían decirlo también en la campaña, igual que dicen muchas cosas, y decir, oye, una de las primeras cosas que vamos a hacer es subirnos el sueldo. Por esto y por esto, pero lo vamos a hacer. Eso nunca se advierte. Sin lugar a dudas. Esa y otras medidas que ellos esconden, efectivamente, bueno, pues de manera tramposa y no se la cuentan a los electores, en este caso los ciudadanos y ciudadanas. En cualquier caso, efectivamente, a mí me parece tremendo, ¿no? Me parece además también una falta de respeto. Ellos tienen su justificación, tienen sus motivos, ellos los explican, pero desde luego la ciudadanía no entiende ningún tipo de justificación y de motivo para efectivamente, bueno, pues subirse los sueldos, y además en algunos municipios donde evidentemente ya anteriormente los sueldos eran bastante golosos. Por ejemplo, en Güímar, ¿no? En Güímar, que además está siendo muy polémico el asunto, se ha celebrado, por cierto, ayer se celebraba un pleno donde se aprobaban esos sueldos, con un aumento. Allí en Güímar cogobierna de nuevo Coalición Canaria, con el Partido Socialista, Gustavo Pérez, el alcalde de Coalición Canaria, Airán Puerta, teniente de alcalde del Partido Socialista. Saben que la primera fuerza en Güímar, en el sur de la isla de Tenerife, fue el Partido Popular con Luisa Castro. Bueno, llegaron a ese acuerdo. Es verdad que llegaron a ese acuerdo Coalición Canaria y Partido Socialista gracias, en este caso, curioso, gracias a Unidos Podemos, en este caso la concejal, que permite efectivamente, que es cómplice, que forma parte y es una de las protagonistas de esa subida de sueldo en este ayuntamiento. Insisto, en este caso, Unidas Podemos. Hay un aumento, me refiero concretamente al propio ayuntamiento de Güímar, porque en Tenerife es el que más, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el que más ha destacado, con una subida anual bruto de 10.000 euros. En este caso, el propio alcalde, Gustavo Pérez, el nacionalista Gustavo Pérez, pasa de cobrar 2.400 euros a 2.800 euros y los concejales, en este caso, 2.400 euros. Por cierto, una subida anual de un 75% que el Partido Popular tacha de ilegal. Pero está muy bien que des ese dato concreto, porque al final también es verdad que muchas veces las informaciones se ofrecen datos, y sobre todo porque vienen o parten de la oposición, que no concuerdan con la realidad, y tú has sido, pues en este caso, fiel a la propia información que ha ofrecido el ayuntamiento, y es que la subida en este caso es de 48.100 euros con 48 céntimos anuales brutos a 58.080, y eso arroja un salario bruto al mes de 2.800 euros, en este caso, para el alcalde de Güímar. Eso, después ya podemos debatir si eso es mucho, si es poco, si es adecuado para un municipio como Güímar o no. Pero lo que me parece los datos son estos, y que ha habido una subida. Pero lo que me parece lamentable, además, también me sorprendió, es la justificación de esa subida de sueldo. El propio ayuntamiento, desde el ayuntamiento, defienden esa subida de sueldo, justificando que es que en Güímar ha habido un incremento importante de población. Quiere decir, por tanto, el ciudadano, vamos, que para que lo entiendan, que se suben los sueldos porque tienen más trabajo, que hay más ciudadanos, más población. Bueno, nosotros le damos la información, por supuesto hacemos un análisis, le damos los datos y ustedes ya pues, sacan las conclusiones. Ahora tienen unos minutos para reflexionar de todo lo que hemos hablado en esta primera parte del programa, porque nosotros vamos a descansar un poco para la publicidad, para nuestros anunciantes, y a la vuelta, bueno, muchísima actualidad que queremos comentar con todos ustedes. No se lo pierdan. Canarias al día
patrocinan este programa McDonald's, Grupo número 1, Anatomía Patológica, Red Canaria, Egatesa, Multicentro Comercial El Trompo, Mogán Mall, Red Canaria, Laboratorio, Seguros DKV, Faicanes, vivir sin plagas. Bueno, seguimos, me han pillado buscando, intentando contrastar una información que me acaban de pasar ahora y bueno, ahora en lo que seguimos con el programa se las busco porque es un dato cuanto menos curioso, es una concejalía, al parecer, que han creado, insisto, deja que lo confirmen, un ayuntamiento tinerfeño que tiene un comentario. Bueno, vamos a seguir con la actualidad. Estamos en directo aquí en Canarias al Día en el repaso y ahora vamos a hacer una parada en la isla de Lanzarote, porque si el mandato pasado, la movida política, por decirlo de alguna manera, estuvo en Fuerteventura, este año Lanzarote y el Cabildo Insular parece que va a tener marejada a lo largo de los próximos años. Recuerden que ahí ya de entrada hubo una victoria de Osvaldo Betancor en la última hora, en el último recuento de la noche electoral, arrebatándole la presidencia del Cabildo a Dolores Corujo, que además es candidata del Partido Socialista ahora al Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas, y se firmó un pacto entre Coalición Canaria y Partido Popular, y están, bueno, a machete entre las diferentes, de un machete hablaremos también hoy, pero están a machete entre las diferentes formaciones políticas, entre el nuevo gobierno y la oposición. Vean estos titulares del diario de Lanzarote. Ayer, por cierto, hubo rueda de prensa y de ahí estos titulares, ayer o el martes, si no recuerdo mal. El nuevo grupo de gobierno lamenta que Lanzarote tenga que devolver más de 13 millones por inacción y negligencia política. El presidente del Cabildo se ha mostrado optimista con respecto a la hoja de ruta a seguir a corto plazo, dinero que además era destinado para ayudas a la dependencia y para un centro sociosanitario. Pues bien, la respuesta del Partido Socialista, a quienes se está acusando de negligente por parte del presidente del Cabildo, nos hizo esperar a través de Benjamín Perdomo, consejero de la formación socialista. Osvaldo Betancor arranca mintiendo y encubriendo a Coalición Canaria con la residencia de mayores. Betancor intenta esconder su responsabilidad y la de Pedro Sanginés en un proyecto electoralista mal planteado desde su inicio, que iba a poner la atención de nuestros mayores en manos de una constructora, afirma el consejero del PSOE. Bueno, nosotros hoy les prometo que lo hemos intentado con todas nuestras fuerzas, que alguien del grupo de gobierno, tanto el presidente del Cabildo como la consejera de Bienestar Social, pudiera entrar esta noche y explicarnos todo esto, porque ustedes entenderán que en este cruce de acusaciones es difícil saber quién está más cerca de la verdad de las dos partes. Queríamos que entrasen las dos partes, no ha sido posible, nos han dicho que tenían la agenda completa el presidente del Cabildo de Lanzarote, pero es que también hemos hablado con Benjamín Perdomo y se ha excusado, le ha dicho que le hubiera gustado entrar, pero que no puede porque está inmerso en el arranque de la campaña electoral. Así que este asunto, como nos parece bastante grave, son 13 millones que en principio parece que tiene que devolver el Cabildo de Lanzarote, y sobre todo por las materias tan sensibles, sociales y sociosanitarias que afecta a este dinero, Óscar, vamos a seguir intentando enterarnos, intentando hablar con los protagonistas, pero es una pena, insisto, porque es una noticia que a mí personalmente me resulta de alcance. Efectivamente, aquí Betancur, el nuevo presidente del Cabildo de Lanzarote, de Coalición Canaria, está efectivamente ya mirando los cajones, ¿no? Como muchos que entran a las instituciones después de un largo tiempo de otras fuerzas políticas gobernando en instituciones importantes. Y bueno, entiendo que en ese expediente efectivamente, bueno, ha detectado que el anterior gobierno del Partido Socialista, bueno, pues ha actuado con supuesta irresponsabilidad, con supuesta inacción, supuesta porque evidentemente no lo ha explicado en este caso, o no se lo ha explicado, no se lo puede explicar en directo a esta hora de la noche, señor Betancur. Insisto, esos 13 millones, que es una cuantía importante y además importante porque está relacionada con políticas sociales, centros de mayores o dependencia. Efectivamente, a mí me parece un asunto cuanto menos de entrada grave e irresponsable por parte del anterior gobierno del Partido Socialista. Entiendo además también, bueno, la oposición efectivamente, bueno, ha hecho su papel, porque además evidentemente la afecta directamente, acaba de dejar el poder en el Cabildo Insular de Lanzarote, pero sí que pido y yo espero que no estén haciendo política, que no se conviertan las políticas sociales, en este caso, insisto, muy sensibles en materia de dependencia, en materia de residencia de mayores, ahora en la guerra diaria entre el Coalición Canaria
Canaria, los nuevos, los que están al frente en este mandato del Cabildo de Lanzarote y los que acaban de salir, es decir, el Partido Socialista. Lo digo porque saben además también que políticamente hay una clave. Históricamente, en los últimos años hay una guerra abierta política entre Coalición Canaria y el Partido Socialista. En este caso, bueno, los hombres y mujeres de los nacionalistas en Lanzarote y el Partido Socialista. En su momento o hasta ahora, desde la cúpula de Coalición Canaria en la isla de Lanzarote, entre otros, por ejemplo, en Vidalia Machín, la secretaria general, ahora diputada regional, y sobre todo Pedro Sanginés, que acaba de dejar, después de muchos años, la corporación, porque fue además presidente, en este caso, del Cabildo de Lanzarote por Coalición Canaria y ahora diputado regional. Insisto, estos protagonistas con la cúpula del Partido Socialista, a la cabeza María Dolores Corujo, que es la secretaria general del Partido Socialista de Lanzarote, que ha venido siendo, en este caso, como saben, presidenta del Cabildo de Lanzarote, y que además se une también a algunas candidaturas, porque saben ustedes que ahora, evidentemente, es importante, bueno, golpear con hechos del pasado, en este caso de la propia Dolores Corujo como presidenta del Cabildo, porque María Dolores Corujo es la candidata del Partido Socialista al Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas. Insisto, y por eso, por cierto, esa guerra que ha habido en Lanzarote entre Coalición Canaria y Partido Socialista, yo ya avancé en su momento que se hacía imposible un pacto entre la propia Dolores Corujo y el propio Betancor. Por eso, efectivamente, estaba cantado de hace mucho tiempo ese pacto entre Coalición Canaria, Osvaldo Betancur, y el Partido Popular, Jacobo Medina. Insisto, yo espero que no hagan guerra política, que no le saquen rédito político ni por un lado ni por otro en materia social, porque evidentemente eso afecta a muchos mayores de la isla de Lanzarote. La verdad es que sí, sobre todo ya digo que el mandato ha empezado ya con estos enfrentamientos que no pinta nada bien. Ojalá que, oye, que es bueno que la oposición fiscalice y es bueno que el gobierno entrante denuncie las cosas que se han hecho mal, por supuesto, eso tiene que hacerse así, pero ya la sensación que da es de que va a haber un enfrentamiento constante. Efectivamente, que se va a convertir, bueno, porque además en este mandato ha sido constante la guerra, sí, el clima tan agitado políticamente que se ha vivido efectivamente en este caso en el Cabildo de Lanzarote. Además también, como saben, la ruptura del pacto Partido Socialista, Partido Popular, que afectó a la máxima institución de la isla de Lanzarote, afectó a Recife, y además el supuesto consejero supuestamente tránfuga, el señor Sosa, que efectivamente en este caso marcó también el día a día en las sesiones plenarias. Bueno, como les decíamos, arranca la campaña electoral en nada, en menos de 2 horas comienza ya esa campaña electoral durante 14 días de cara a las próximas elecciones generales, unas elecciones que están dividiendo al país, unas elecciones en las que de momento las encuestas dan al Partido Popular como la fuerza mayoritaria, en la que el Partido Socialista confía en la remontada y en el que en cualquier caso lo que está claro es que no va a haber mayorías absolutas y habrá que hacer números y pactos. Nosotros hoy queremos hablar de una opción política que se presenta, es que se lo comentábamos hace unas semanas en el caso de Coalición Canaria, que se presenta a las elecciones. No hay un gran frente nacionalista unido, Nueva Canarias y Coalición Canaria, las dos principales formaciones nacionalistas, no han llegado a un acuerdo y eso ha hecho que hayan tenido que ir por libre, por su cuenta, buscando el apoyo de diferentes formaciones locales. Lo hizo Coalición Canaria y lo contamos en su día, y lo ha hecho también Nueva Canarias prácticamente a última hora en estos últimos días. Vean este titular que publicaba Canarias Ahora. Nueva Canarias agrupa una veintena de organizaciones políticas para concurrir a las elecciones generales. Han firmado el manifiesto Una Voz Propia Canarista y de Progreso para compartir objetivos y apoyar las candidaturas el 23 de julio. Algo que no es nada anómalo si se tiene en cuenta que ya Nueva Canarias tiene un modelo de implantación en la isla en el que se apoya en diferentes formaciones locales, en diferentes formaciones municipales, que son las que ahora obviamente pues le han dado su respaldo de cara a las generales. Óscar, a Luis Campos, que es el candidato. Efectivamente, ¿verdad? En este caso, bueno, saben que trata en Nueva Canarias esta formación de Román Rodríguez de tener apoyos, soportes, efectivamente, aglutinar esfuerzos de otras organizaciones políticas para tratar efectivamente de fortalecerse y bueno, tener por lo menos representación de nuevo en el Congreso de los Diputados y en el Senado, porque saben ustedes que bueno, durante los últimos años ha tenido esa representación. Recuerden, en su momento Román Rodríguez fue diputado en el Congreso de los Diputados junto a Anorama, representando, además también estuvieron juntos, mismo grupo, representando al Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas, y luego en esta última etapa, como saben, Pedro Quevedo, actual concejal en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que además también compartió efectivamente ese acuerdo con Coalición Canaria en el primer tramo, además con cierta polémica, cierta fisura en ese compromiso, Pedro Quevedo, y en esta última etapa María Fernández, que es actual diputada nacional por Las Palmas de Gran Canaria, Coalición Canaria y candidata. Efectivamente, bueno, trata de llegar a acuerdos con algunas organizaciones para fortalecerse, después de que le dieron portazo Coalición Canaria, esa intención de Nueva Canaria formar parte de ese frente de poder, de intereses de Coalición Canaria y de otras organizaciones políticas. Esa reunificación de la que hablan, o ese acercamiento entre Coalición Canaria y Nueva Canarias de antaño, efectivamente es absolutamente
absolutamente imposible. Se rompió desde la época de Paulino Rivero y se ha roto durante todo este tiempo, en este caso con el propio Fernando Clavijo al frente de Coalición Canaria. Bueno, y la realidad es que el martes pasado en la tertulia con nuestro director aquí, con Manuel Artiles, también con Óscar Martín, afrontamos la crisis de Vox en Canarias, una crisis que de momento, a día de hoy, sigue provocando que la formación de ultraderecha no tenga candidatura en la provincia tinerfeña de cara a las próximas elecciones. Es decir, ustedes van a ir a votar o quieren votar por Vox y residen y tienen su circunscripción electoral en la provincia tinerfeña y no van a encontrar, de momento, a día de hoy, la papeleta de la formación que dirige Santiago Abascal. De momento, esto solo lo puede impedir un juzgado porque ha sido recurrido esto en un contencioso ante la justicia y a la Junta Electoral ha dicho que no tiene nada que decir al respecto. Veremos qué dicen los juzgados, pero está claro que estamos ya en la cuenta atrás de cara a las elecciones. Pues bien, los problemas internos se siguen agravando, problemas internos que fueron los que provocaron que no se presentara a tiempo esa candidatura en la provincia tinerfeña, pero también problemas internos que no solo están en la provincia occidental, sino que también llegan a la provincia de Las Palmas. Vean este titular también que publicaba Canarias Ahora y que hemos visto también en otros rotativos. Simpatizantes y exafiliados de Vox Las Palmas critican los dedazos y la repetición de candidaturas en el partido. Personas vinculadas a la formación de ultraderecha en la provincia oriental de Canarias denuncian tráfico de influencias en una carta enviada al Comité Nacional de la Formación. Óscar, sí, una formación bastante joven, sí, como es Vox, pero que en Canarias, donde ha tenido muy poca implantación, sí, porque no estaban en las administraciones hasta este sí, mandato, hasta estas últimas elecciones, cuando han entrado, sí, bueno, pues la realidad es que es una jaula de grillos. Sí, a mí me recuerda algunos episodios que ocurrieron, además también, no tienen nada que ver ideológicamente, que ocurrieron cuando nació Ciudadanos, ¿no? Evidentemente los hemos contado, los hemos relatado desde el principio, con episodios de fisuras internas en todas las islas, además, especialmente en la isla de Tenerife, donde evidentemente provocó fricciones y guerras entre sectores, insisto, de esa organización. Hasta el final hubo desbandada de militantes cuando empezaron a rozar el poder, cuando creían que estaban rozando el poder, lo habían rozado efectivamente, tuvieron el poder en este país, en muchas instituciones de este país, y bueno, pues se produjeron desbandadas hasta que al final desapareció cuando, insisto, rozaron el poder, por ejemplo, en algunas instituciones de esta comunidad autónoma. Me recuerda especialmente también lo que ocurrió con Podemos. Cuando llegó al poder, empezó a rozar el poder, a saborear la erótica del poder, insisto, con representación en instituciones. Hubieron fisuras, comenzaron las primeras fisuras hasta que evidentemente se desplomó, se dividió. Evidentemente, bueno, pues saben ustedes la guerra interna y bueno, el desmoramiento que ha habido en Podemos en Canarias, hasta el punto de que se han quedado fuera de las instituciones, solo en este caso en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Eso por un lado. Por otro lado, efectivamente, Vox ya tiene poder en Canarias, les ha costado, pero ha entrado en gran parte de las instituciones, lo saben perfectamente, con un grupo parlamentario, 4 diputados por Vox en el Parlamento Regional y en muchas instituciones de esta comunidad autónoma. Llega este proceso electoral, campaña electoral que se abre esta noche y efectivamente, como contábamos el pasado martes, 23 de julio, hay una guerra interna donde evidentemente está en peligro, queda en peligro o puede la formación de Abascal en la provincia de Santa Cruz de Tenerife sin quedarse para concurrir fuera, en este caso, de ese proceso de concurrir al Congreso de los Diputados por esa división que hay, insisto, en esa candidatura de Vox en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Y efectivamente esta guerra ahora que ya creo que viene desde hace tiempo en la provincia de Las Palmas. ¿Qué dicen? Que acusan a la organización nacional efectivamente de decidir desde Madrid, dedazos a los mismos nombres y apellidos, efectivamente, sin respetar efectivamente las decisiones tanto en la Santa Cruz de Tenerife como en la provincia de Las Palmas. Insisto que en cualquier decisiones caso, de los que en principio mandan o dirigen la organización en Canarias. Sí, bueno, muchas peleas internas. La verdad es que es complicado porque Vox es una formación bastante nueva. Sus caras y sus dirigentes son poco conocidos o tienen poco recorrido, digamos, en la clase política habitual de Canarias, y a veces es difícil entender o descifrar qué está pasando dentro de Vox, pero hay una realidad y es lo que ha ocurrido en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en la provincia de Las Palmas, esa carta que se ha enviado a la dirección del partido, y en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, de momento, insisto, pendientes de lo que diga la justicia con respecto a esa candidatura que a día de hoy no existe de Vox de cara al próximo 23 de julio. Ustedes saben que las elecciones a la Cámara Alta, al Senado, son listas abiertas. Al final ustedes tienen ahí unas papeletas donde aparecen los candidatos y marcan, pues dependiendo de la isla que sean, el número de candidatos a los que ustedes votan de cara a las elecciones generales, al Senado. Pero también en el Senado está compuesto por una serie de representantes que son elegidos a dedo, porque así lo proponen las diferentes fuerzas políticas en los parlamentos y votados por los diferentes diputados de las cámaras autonómicas.
cuando digo a dedo son a dedo por parte de los diputados y no en este caso a dedo por parte de todos los ciudadanos, que son los senadores que representan a la comunidad autónoma, juegan un papel también fundamental, porque mientras que en el caso de Canarias la elección de los senadores corresponde a cada isla, en el resto de la península a cada provincia, en este caso son senadores que representan a toda la comunidad autónoma. Bueno, en el Partido Socialista en esta última legislatura se ha dividido entre dos personas. Pedro Ramos, un destacado dirigente del Partido Socialista en La Laguna, que estuvo 2 años en ese puesto y fue sustituido a mitad de legislatura por Santiago Pérez, justo además cuando Santiago Pérez se reincorporaba al Partido Socialista después de haber abandonado la formación socialista y pues liderar una nueva opción política como fue Avante, que obtuvo 2 concejales en el Ayuntamiento de La Laguna. Bueno, Santiago Pérez fue designado senador autonómico, hoy estuvo aquí en Canarias al Día para hacer balance de esta última legislatura y por supuesto aprovechamos para preguntarle por algo que se está especulando mucho, y es la posibilidad de que Santiago Pérez pudiese repetir como senador por la comunidad autónoma, que el Partido Socialista lo pueda proponer y que él lo acepte, y evidentemente si consigue la mayoría, hasta al final estas cosas se negocian y se pactan, no hay grandes sorpresas. Una vez que se presente un candidato es porque ya se tienen las garantías de que va a ser aceptado por la mayoría de la Cámara. Bueno, nosotros le hemos preguntado si esa posibilidad es real y quiero que escuchen lo que nos contestaba Santiago Pérez. ¿Cabe la posibilidad de que, por ejemplo, el Partido Socialista le vuelva a designar como senador por la comunidad autónoma y que usted lo acepte? Vamos a ver, ¿cabe la posibilidad? Cabe. Que yo lo acepte, desde luego, porque es un honor. La dirección del grupo parlamentario, por lo demás, por unos caminos o por otros, me ha comentado que les gustaría que estuviera en la Cámara, porque me han pedido que intervenga en asuntos muy complejos. No estoy hablando de la ley de memoria democrática, que lo fue. Estoy hablando del debate sobre el cambio en la forma de elección del Consejo General del Poder Judicial, que es un tema de primerísimo nivel, y la modificación del Código Penal para abolir el delito de sedición. Me lo pidieron 24 horas antes del Pleno, y el que cerró el debate en Cortes Generales fui yo. Entonces la posibilidad existe. Yo en todo caso, y si el Partido Socialista decidiera volverme a designar después de haber estado media legislatura, yo lo aceptaré. Yo reconozco que en estos momentos, y a lo mejor no está bien decirlo, ya no tengo la fuerza que tenía cuando tenía 40 años. Pero dicho esto, que es un reconocimiento, también creo poder decir y demostrar que probablemente desde el punto de vista de mi experiencia, de mis conocimientos y de momento, digamos, vital o intelectual, probablemente sí estoy en el mejor momento. Bueno, no sabemos si está o no en su mejor momento Santiago Pérez, pero la realidad, Óscar, es que ha dejado claro que la posibilidad existe, y si eso lo ha dicho Santiago Pérez hoy en una entrevista, es porque evidentemente es una posibilidad más que probable. Efectivamente, ha dicho que quiere seguir efectivamente como senador de la comunidad autónoma en esa representación que eligen en el Parlamento regional, ¿no? A mí me llama la atención, efectivamente, en este caso, porque yo pensé ya que iba a decir adiós, que se iba a retirar por lo menos de la primera línea de la política, sobre todo cuando, bueno, conocimos en este caso que no lideraba los primeros puestos de la lista del Partido Socialista, liderados en este caso por el alcalde de La Laguna, Luis Geray Gutiérrez. Saben que además Santiago Pérez ha venido siendo concejal en este ayuntamiento lagunero a través de aquella agrupación Avante, que luego se integró efectivamente, bueno, o pactó con Unidas Se Puede y el Partido Socialista, pero que independientemente de esa agrupación Avante, que saben que además también Santiago Pérez en su momento se marchó del Partido Socialista, no estaba de acuerdo con las formas en las que se dirigía el Partido Socialista y creó esa agrupación política. Pero bien es verdad que manteniéndose en ese pacto con esa agrupación política, también se integró en el Partido Socialista y de hecho, insisto, bueno, pues ha venido siendo senador del PSOE por la comunidad autónoma. Insisto que yo cuando vi que no lideraba los primeros puestos de la lista del PSOE en La Laguna, pensé que se iba a retirar de la primera línea política. Fue además al final de esa lista. Bueno, en cualquier caso lo ha dicho claro que quiere seguir siendo senador de la comunidad autónoma. Por cierto, en estos momentos es Santiago Pérez por el Partido Socialista, Fernando Clavijo, en este caso el candidato a la presidencia del gobierno por Coalición Canaria, Asier Antona por el Partido Popular, que lo decidieron, insisto, lo propusieron los partidos políticos en el Parlamento, que es quienes les votan, ¿no? Asier Antona, bueno, en estos momentos es alcalde de Santa Cruz de la Palma, dejará efectivamente esa plaza de senador por la comunidad autónoma porque es el número 2 del Partido Popular al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Habría que ver quién va a ser el hombre efectivamente que decide el Partido Popular como candidato, en este caso, de su partido a representar Canarias por el Partido Popular. Insisto, todo apunta por Coalición Canaria, que evidentemente esa es la hipótesis que se maneja, que el propio Pedro Sanginés, como hemos contado, podría ser el sustituto de Fernando Clavijo. Pedro Sanginés es un perseguido por la justicia. Efectivamente. Que recuerden ustedes, efectivamente, recuerden también... Ahí puede haber una estrategia de aforamiento. Efectivamente, ¿no? Hombre, pues también lo intentó el Partido Socialista. Recuerden además también que contamos una fisura interna que había, un quebradero de cabeza para el secretario general
Ángel Víctor Torres, ¿no? Cuando se va a designar el candidato al Senado por la comunidad autónoma. Habían dos nombres, Santiago Pérez y Blas Acosta. Blas Acosta, evidentemente, estaba perdiendo el poder en el Cabildo de Fuerteventura, estaba inmerso en varias causas judiciales y quería efectivamente aforarse como senador. Al final, la dirección del partido decidió efectivamente que fuese Santiago Pérez. Óscar, ¿quieres apuntar algo más sobre la última hora de la campaña electoral? No, campaña electoral, como saben ustedes, los candidatos ya lo saben, tanto de Coalición Canaria, del PSOE, Nueva Canarias y el Partido Popular, que bueno, que esta noche arranca la campaña electoral efectivamente con los carteles de los principales líderes en Canarias, los que van a representar a las fuerzas políticas, en este caso, bueno, pues mayoritarias, como en este caso, como saben ustedes, Partido Socialista, Pedro Sánchez, Feijóo, Partido Popular y, bueno, Vox, en este caso, con el señor Abascal, por cierto, Coalición Canaria también. Bueno, vamos a continuar entonces, Óscar, porque lo cierto es que hay una cuestión que es verdad que ya está en los discursos de algunas formaciones políticas, pero que debería estar de verdad en la hoja de ruta de todos los partidos políticos después del 23 de julio para dignificar la situación de las personas migrantes, sobre todo después de la noticia que hemos conocido hoy, que al final es algo que les hemos ido contando poco a poco, pero cuando ya tienes todos los datos en la mano, bueno, pues la verdad es que es espeluznante. Vean este titular del periódico El Día: una persona muere cada 16 horas en la ruta canaria. En los primeros 6 meses del año han fallecido 778 migrantes intentando llegar al archipiélago. Es sin duda, con diferencia de todas las vías de acceso por mar a Europa para el fenómeno migratorio, la ruta más peligrosa, la ruta más mortal. Insisto, una persona fallece cada 16 horas en la ruta canaria, Óscar, y esto ya lo hemos normalizado y es un auténtico drama. Sí, me parece un dato terrible, bastante grave, demoledor, que hemos conocido en esta jornada, el balance efectivamente de ese trayecto, ¿no? La ruta efectivamente de la muerte, en este caso de las embarcaciones con migrantes a bordo, con mujeres, el caso de Lanzarote, con la mujer embarazada, efectivamente, el último caso, esa embarcación, ¿no? que naufragó con un menor fallecido, ¿no? Creo que es lo más doloroso, ¿no? Y bueno, además teniendo en cuenta que, como saben, efectivamente en estos últimos meses ha habido un repunte importante, ¿no? Repito, con el verdadero drama, la tragedia de la inmigración en las costas canarias, sobre todo, especialmente en la isla de Lanzarote, que bueno, se ha convertido, insisto, en los últimos meses, la isla que más soporta ese fenómeno migratorio. Repito, ese es el fondo de la inmigración, tristemente, que hay que ponerle remedio y que además en este caso hay que potenciar los recursos, los medios para que sean atendidos de la mejor manera posible en Canarias. Bueno, seguimos. La verdad es que ojalá que eso sea así, estos datos que por lo menos hagan reflexionar a las formaciones políticas, que son las que tienen en su mano. Por cierto, ya hemos hablado con Santiago Pérez, por supuesto, también de las políticas migratorias que ha tenido Pedro Sánchez y de esas relaciones con Marruecos que tienen mucho que ver con todo lo que está ocurriendo en la ruta canaria. Bueno, vamos a seguir porque hoy hemos conocido también una noticia importante. Bueno, realmente la conocíamos ayer, aunque la sentencia es del pasado día 20 de junio. Creo que ven este titular del periódico El Día. Tras 17 años, el caso Fórum Canario se salda, de la provincia, perdón, tras 17 años, el caso Fórum Canario se salda con multa de apenas 2.160 euros. El TSJ condena al constructor Pérez Lavajos por sobornos a una edil de la capital tinerfeña. Bueno, yo quiero explicarles muy brevemente un poco el resumen de esta historia, porque la verdad que es tremendo que un caso judicial en el que un empresario admite, reconoce, y lo ha hecho, y digo que admite y lo reconoce porque para evitar el juicio que se iba a celebrar ante un tribunal del jurado, llegó a un acuerdo con la Fiscalía para, entre otras cosas, conseguir una pena tan ridícula como esta, y me van a permitir la expresión porque lo es ante los hechos que les voy a relatar a continuación. Bueno, pues él tuvo que reconocer ese delito de cohecho, que básicamente es un delito de dar sobornos, en su caso, a diferentes personas para conseguir beneficios en la tramitación de algunas actuaciones administrativas. En este caso, Pérez Lavajos, un destacado constructor, empresario de la isla de Tenerife, ha reconocido pagar hasta 416.000 euros en sobornos y de diferentes maneras a una exconcejala del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Herminia Gil, exconcejala del Partido Socialista, Herminia Gil, que está encausada también en el caso Fórum, en esa ramificación canaria del caso Fórum, pero que va a tener que ser juzgada en una pieza separada. Veremos si ella también llega a una conformidad con la Fiscalía, pero por cuestiones personales no podía haberlo hecho en este procedimiento y por tanto se ha abierto una pieza separada. Pues bien, este empresario, este constructor, ha admitido haber pagado 416.000 euros para sobornar a esta persona, Herminia Gil, que era concejala del Partido Socialista y que fue captada después por el exalcalde corrupto en la cárcel, Miguel Serol, en este caso, por el caso de Las Teresitas. Esto ocurrió así, Óscar lo sabe muy bien, ahora nos dará su versión, porque ella también hacía información en aquella época. Herminia Gil fue concejala del Partido Socialista y de repente una persona que tenía una cercanía, era una persona que llegaba bastante a la gente, fue captada por Miguel Serol, que para eso era un artista, y colocada como asesora de Coalición Canaria en el Ayuntamiento capitalino. Bueno, pues después de ese movimiento, Pérez Lavajos se dedicó a través de diferentes vías, darle 416.000 euros. Por ejemplo,
prácticamente regalándole una vivienda en el pueblo de San Andrés, de la que no hay constancia de que Herminia Gil haya pagado nada. Y en total, insisto, 416.000 euros. ¿Para qué? Para que gestionase en su favor o mediase en su favor con el gobierno municipal para la salida adelante, sobre todo del desarrollo urbanístico de una zona en el barrio de la Alegría, en la zona de lo que era conocido, lo que se esperaba que fuera una urbanización de Taodio, y que aquello no salió adelante, pero ojo que se llegó a incluir en aquel polémico plan general, estaba dentro de los convenios, aquello se paró a raíz de las informaciones judiciales y no probablemente hubiera salido adelante. Insisto, había incluso un convenio firmado para ese desarrollo que interesaba a las empresas de Pérez Lavajos, pero también para la implantación de una marina en el puerto de la capital tinerfeña. Bueno, estos dos proyectos es verdad que al final no salieron adelante, pero ha quedado probado, y así lo ha reconocido el propio Pérez Lavajos, que llegó a sobornar, insisto, con casi medio millón de euros, 416.000 euros, a esta persona, a Herminia Gil, que ahora tendrá que ser juzgada en una pieza separada. Recordarán que en el año 2006 saltó todo este escándalo a raíz de todo ese caso Fórum Filatélico, un auténtico caso judicial que incluso acabó con su líder Llorca fugado, y una persona que llegó incluso a hacerse operaciones de estética en la cara para no ser reconocido después de estar lógicamente en busca y captura. Bueno, pues todo estalló porque un juez muy conocido, que ustedes recordarán, como es Baltasar Garzón, se encontró con documentos que hablaban del pago de 3 millones en sobornos a Coalición Canaria, y esto provocó una pieza separada de este caso Fórum que empezó con 14 investigados, entre ellos el propio exalcalde Miguel Cerolo. Pues bien, en el año 2014, si no recuerdo mal, el Tribunal Supremo archivó la causa contra Miguel Cerolo, en aquel momento aforado ya en el Tribunal Supremo, aforado, como lo que hemos hablado anteriormente, por designación del Parlamento de Canarias. Acabó en este caso con el archivo porque no quedó acreditado que Miguel Cerolo hubiera recibido ningún soborno, pero también porque esos hechos habían prescrito. Los hechos que no habían prescrito, que fueron los de ese soborno a Herminia Gil y que sí que han quedado probados, son los que ahora se han condenado en esta sentencia de conformidad, en ese acuerdo al que han llegado la Fiscalía y el propio Pérez Lavajos. Y ustedes se preguntarán cómo es posible que la Fiscalía haya aceptado un acuerdo en el que al final la condena a una persona que reconoce haber cometido un cohecho sea de una multa de algo menos de 3.000 euros. Menos de 3.000 euros a una persona que ha reconocido sobornar a una autoridad con más de 416.000 euros. Bueno, pues la explicación tiene que ver en un fracaso por completo del sistema judicial, en un fracaso, en este caso, de la Fiscalía, de cómo se ha llevado todo este asunto, porque un asunto que se ha eternizado durante 17 años en los juzgados, con muchas lagunas, iba a llegar a un juicio en el que probablemente incluso cabía la posibilidad de que el propio Pérez Lavajos pudiera de alguna manera salir absuelto, no sé de qué modo, porque insisto, los hechos son bastante claros, pero la realidad es que la Fiscalía ha llegado a aceptar este acuerdo, que obviamente es un muy buen acuerdo para el empresario, aunque entiendo que le da igual haber reconocido que es un delincuente en tanto que ha cometido un corrupto, mejor dicho, en tanto que ha cometido esos sobornos o ha dado esos sobornos, pero que al final, lógicamente, teniendo en cuenta la multa que va a pagar, no, pues le ha salido rentable todo esto a Pérez Lavajos. En este caso lo has contado perfectamente, poco más que añadir. Yo recuerdo además también, efectivamente, es la etapa más oscura de la capital tinerfeña, esta trama urbanística que azotaba, efectivamente, que sobrevolaba la zona de Anaga, al igual que el caso de las Teresitas, insisto, concretamente en ese punto concreto del que hablabas, con algunas figuras efectivamente investigadas, o por lo menos bajo la lupa de la policía en aquel momento, y evidentemente de la Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife, como el propio Pérez Lavajos, un conocido empresario de la capital tinerfeña, efectivamente el exalcalde de la ciudad de Santa Cruz, en prisión por el caso de las Teresitas, evidentemente centrada también la investigación en su figura. Manuel Parejo, que era el eterno conocido concejal de urbanismo en todas las causas de aquella época. Insisto, el señor Parejo era responsable de urbanismo cuando Miguel Cerolo era el alcalde de la capital tinerfeña, y algunos otros personajes, como el que nombrabas, por ejemplo, la propia Herminia Gil, una conocida concejal de la agrupación del Partido Socialista en la capital tinerfeña, de la que ahora, por cierto, hablaré. Era una trama, efectivamente, que se está investigando. Me preocupa, efectivamente, David, esa conclusión que has hecho, al estilo como opinión o conclusión, efectivamente, que se haya eternizado, ¿no? Que se haya alargado tanto en el tiempo la investigación judicial. Digo investigación judicial, proceso judicial, porque luego hubo, pues previamente
efectivamente, como saben ustedes, una investigación por parte de la Brigada de Delitos Económicos, en este caso de la Policía Nacional de Santa Cruz de Tenerife, una tarea de los investigadores que fue muy ardua, muy complicada, insisto, porque evidentemente era una causa que para investigar, descifrar, desgranar y tratar de llegar efectivamente al final no fue fácil, porque, insisto, era una trama urbanística y como todas no es fácil. Recuerdo además también hace ya algunos años, aquellos espectadores que nos siguen desde hace años lo recordarán, que aquí en Mírame Televisión, en esta mesa, junto a Manuel Artiles, efectivamente durante mucho tiempo desgranamos, desciframos, contamos en exclusiva gran parte de los detalles de esa investigación. Tuvimos acceso al sumario, efectivamente, recuerda, policial. ¿no? ¿Por qué? Porque tuvimos acceso al sumario, insisto, los primeros, y no fue fácil, era un sumario difícil primero de descifrar para luego contárselo a ustedes, los espectadores, ¿no? Insisto, todos los detalles de esta investigación, con todos los protagonistas, que además también muchos de ellos quedaron absueltos durante todo el camino, insisto, y además, por cierto, muchas conversaciones con muchos detalles económicos que a nosotros, evidentemente, nos costó contarlos y nos llamó poderosamente la atención. Estábamos sorprendidos, insisto, de la magnitud de esa trama, repito, porque tuvimos la suerte, después de mucho trabajo, de acceder a ese secreto, al sumario, insisto, de esa investigación que llevaba la Brigada de Delitos Económicos de Santa Cruz de Tenerife. Herminia Gil, lo has dicho perfectamente. Ya saben ustedes además también que en aquella época, cuando sobrevolaba también el caso de las Teresitas, Miguel Serolo como alcalde, algunos concejales, insisto, a la sombra de Miguel Serolo, tenían casi, si me permite la expresión, un pie y medio dentro de la agrupación socialista del Partido Socialista, que eran los denunciantes, por cierto, del Partido Socialista, del caso de las Teresitas, porque en aquella época habían dos equipos o dos sectores muy diferenciados dentro, insisto, de la agrupación del Partido Socialista. Los que denunciaron las Teresitas, saben ustedes además también Santiago Pérez, y aquellos, evidentemente, del Partido Socialista de Santa Cruz, que se trataron de desmarcar en este caso, la denuncia, y que a los que, por cierto, se les vinculó en el caso de las Teresitas. No quiero decir nombres porque luego al final salieron absueltos algunos del Partido Socialista, que eran muy próximos, en este caso, a Coalición Canaria, a la ATI de Miguel Serolo. Una de ellas, pues la más palpable de aquella época, Herminia Gil, efectivamente, fue expulsada del Partido Socialista. Ella estaba en el Partido Socialista, pero estaba muy próxima. Yo creo que era la topo de Miguel Serolo dentro del Partido Socialista, ¿no? Porque se convirtió, estando dentro, sí, con una mano, un pie y otro del Partido Socialista, fue asesora de Miguel Serolo, asesora urbanísticamente, evidentemente, sí, tratando efectivamente de llegar a través de Miguel Serolo a otros empresarios. Bueno, ocurrió lo que ocurrió, fue expulsada del Partido Socialista. En cualquier caso, bueno, fue una época terrible, ¿no? Lamentable para el PSOE y, evidentemente, lamentable para los protagonistas de esta trama, insisto, en aquella época, con Miguel Serolo al frente, Joseana Pérez Lavajo y esta, bueno, pues concejal, que yo evidentemente no voy a calificarla porque no sé cuál es su presente, su situación, sí, en estos momentos. Desconozco dónde se encuentra Herminia Gil, pero sí dije en su momento que en aquella época Herminia Gil, bueno, pues fue quizás la figura política del PSOE que peor, efectivamente, pasó por este partido en la capital tinerfeña, junto a otros que no quiero nombrar. Por una parte de la historia negra del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que no podemos olvidar, es parte por cierto, de sí nuestro quiero nombrar pasado. Emilio Fresco y José Luis Martín. Estuvieron investigados. Efectivamente, estuvieron investigados en el caso de las Teresitas, quedaron absueltos, pero sí, junto a Herminia Gil, efectivamente, Emilio Fresco y José Luis Martín, eran hombres, efectivamente, que estaban, formaban parte de otro sector contrario al sector del PSOE en Santa Cruz de Tenerife, que sí que denunciaba el caso de las Teresitas, y eso creó marcó una historia horrible y tremenda dentro de la agrupación del Partido Socialista en la capital tinerfeña. Por ejemplo, Pérez Lavajo es una de las maneras en las que le pagaba a Herminia Gil. Todo esto, insisto, está en la sentencia, es una sentencia que ella es firme, porque las sentencias de conformidad son firmes, no se pueden recurrir. Todo esto lo ha reconocido, lo insisto, el propio empresario. Él lo que hizo fue contratar a Herminia Gil en sus empresas, le pagaba un sueldo incluso más alto que el que cobraban otros trabajadores de las mismas empresas. La verdad es que es tremendo. Porque Herminia Gil tenía acceso, efectivamente, en este caso, a la información urbanística, porque para eso la contrató Miguel Serolo como asesor. De hecho, les voy a leer un párrafo rápidamente de la sentencia que habla de esos 416.000 euros con los que se benefició Herminia Gil saliendo desde el empresario Pérez Lavajo, y dice la sentencia: todo ello se hizo con el único propósito de que Herminia Gil realizara labores de mediación ante el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y obtener así determinadas ventajas como consecuencia de su condición, primero de concejala y posteriormente de asesora del alcalde.
tanto en la reclasificación de las parcelas del Valle Taodio, ese proyecto urbanístico del que les hablábamos, como en la modificación de la concesión administrativa del puerto deportivo de San Andrés. De esta forma, Herminia Gil pues tuvo unos beneficios de 416.468 euros. Corrupción en estado puro, señores. Y hay una cuestión, me preguntaba Óscar, que es de Herminia Gil. Bueno, yo no lo quería decir así, pero... Sí, lo digo porque fui prudente, porque efectivamente en este caso entiendo que bueno, debe tener algún problema, porque tiene efectivamente... problema de salud. De hecho, hay un informe médico forense que lo que viene a concluir es que no está en capacidad para poder por sí misma decidir si está de acuerdo o no con una sentencia de conformidad, y por eso va a haber una pieza separada en la que tendrá, insisto, que ser juzgada. Por eso digo que he sido excesivamente prudente con la señora Herminia Gil. Pero en cualquier caso, fíjense ustedes, más ya incluso que esto, que es lo que al final se ha condenado, lo que les contábamos antes, esto era una causa muy grande que no se pudo probar en muchas cuestiones, pero sí que es verdad que cuando la Audiencia Nacional sentenció el caso Forum a nivel nacional, llegó a una conclusión, y es que todas estas empresas en las que participaba Pérez Labajo fueron claves en la trama a nivel nacional para desviar alrededor de 15 millones de euros a través de complejísimos ingenierías, digamos, empresariales y financieras, el desvío de 15 millones de euros. Insisto, todo esto está sentenciado, todo esto es parte de la historia de nuestros tribunales, y en este caso, como decía antes, yo antes les decía que un fracaso del sistema judicial o de la Fiscalía, igual que aquí hemos aplaudido la labor inmensa de la Fiscalía en otras causas de corrupción, como el caso de las Teresitas, en esta no queda claro que a raíz de los hechos probados algo ha salido mal y algo se ha hecho mal. Bueno, continuamos con la actualidad, estamos entrando ya en la recta final del programa, y un asunto que ha generado mucha polémica en las últimas horas y que ha sido rectificado por el Gobierno de Canarias es esa orden que permitía hasta el 29 de septiembre, cuando entre en vigor la Ley de Bienestar Animal, la caza de perros, gatos y hurones asilvestrados durante los diferentes cotos de caza. Pues bien, vean este titular: Atlántico Hoy, Torres deja sin efecto la orden que permitía cazar perros y gatos asilvestrados en Canarias. Insisto que en las últimas horas ha habido pues muchísimo debate, muchísima presión social, y así lo anunciaba hoy en su último Consejo de Gobierno Ángel Víctor Torres. Es que, de acuerdo a la reciente orden publicada por Transición Ecológica sobre activar el que se pudiera cazar gatos y perros asilvestrados y también hurones, decir que dejamos sin efecto esa orden unánimemente en la deliberación del Consejo de Gobierno, por tanto que la decisión la tome el nuevo Gobierno de Canarias. Saben que hay una ley de bienestar que entrará en vigor después del verano, pero se deroga, queda sin efecto la orden, lo va a hacer hoy el consejero de Transición, que habilitaba la caza, como digo, a gatos, perros asilvestrados y hurones. Decía hasta el 21 de septiembre porque a partir de ahí, una vez que entre en vigor la Ley de Bienestar Animal, ya no se podrán cazar perros, gatos y hurones asilvestrados, pero el Gobierno quería aprovechar que todavía hay ese margen hasta que entre en vigor la ley para que durante esta temporada de caza se pudiera acabar, en este caso, con estos animales. Muchos científicos, incluso hoy, una vez que se ha conocido esta información, han puesto el grito en el cielo al considerar que es una medida necesaria, porque este tipo de animales asilvestrados causan un impacto probado contra los ecosistemas de Canarias, contra la biodiversidad de Canarias, y quizás lo que habría que preguntarse es si esta es la única solución para acabar con ese problema, pero sí que es verdad que estos animales asilvestrados causan un problema medioambiental muy grave. Por ahí lo quería atajar el Gobierno de Canarias y al final ha tenido que dar marcha atrás. Bueno, y una última cuestión, porque les decía antes que estaban a machete en Lanzarote, pero con un machete, de verdad. Ha aparecido hoy un vecino de Tegueste para amenazar a otro hombre por fuera de una cafetería. Un vídeo que probablemente hayan visto en muchos medios de comunicación. Nosotros no queríamos dejar pasar la despedida de este programa para comentarlo, porque la verdad es que es una auténtica salvajada, si me permiten la opinión. Quiero que vean el vídeo. Venga, con mis hijos delante, maricón. Ven aquí ya. Ven aquí ya. Que venga. Que me irá a pegar delante de mis hijos. Venga. Que suena la polla. Dice que soy un maricón. Sale para afuera. Que le corto el cogote a todo el mundo aquí. ¡Sale! ¡Venga! ¡Tan chulito que eras, maricón de mierda! ¡Cabrón, hijo de puta! ¡Ya! ¡Soy un maricón yo! ¡Ya! ¡Maricón conmigo! ¡A mí! ¡Delante de mis hijos! ¡Ya está! ¡Los brazos a todos aquí! ¡Suelta eso, abusador de mierda! ¿Qué? Con 400 kilos la morsa esta. Vienes a por mí, gordo. Ya está. Grabando todo. Graba todo bien, Yaisa. Graba todo. Bien grabadito. Que yo te tengo grabado.
Bueno, un machete y un hacha, ¿eh? Sí. No solo un machete, Óscar. Bueno, pues la Guardia Civil lo está investigando. Efectivamente, la imagen lo dice todo. Hay una investigación abierta por parte de la Guardia Civil. Ahí actuó efectivamente en este caso, bueno, pues la Guardia Civil de Tacoronte y la Policía Local de Tegueste. Bueno, pues esto que provoca, pues un temor. Todos nos hemos quedado impactados, ¿no? Todos hemos dicho qué miedo, ¿no? En cualquier caso, yo concluyo que efectivamente, bueno, hay que ver el camino que toma la investigación, a ver el origen o el recorrido de este hombre, ¿no? Y por qué efectivamente acude a esa cafetería amenazando efectivamente en este caso a los usuarios, a los clientes. En cualquier caso, mi opinión, que personajes de este calibre, descerebrados, que son un peligro público, no pueden estar en la calle. Punto. No, la verdad es que las imágenes evidentemente han impactado, porque esto no es lo habitual, ¿eh? En cualquier caso. Normalmente no se ve a gente con machetes o hachas en la calle amenazando a otros, y por eso la verdad es que lo queríamos poner. Bueno, en cualquier caso ha sido noticia, evidentemente, y lo está investigando la Guardia Civil. Óscar Martín, muchísimas gracias, buen fin de semana. Arranca la campaña electoral, así que estaremos pendientes también, escuchando a la emisora Onda Cero Canarias, donde trabaja, y muy pendientes de toda la información, porque insisto, van a venir unos días muy intensos. Nosotros volvemos la próxima semana con más análisis. Efectivamente, es una jornada, una semana bastante intensa, y seguramente dará mucho que hablar, por lo menos el inicio de la campaña electoral. Bueno, continuamos nosotros, por tanto, ya en Mírame Televisión, ya en esta recta final de temporada, analizando también lo que ocurra, eso ya será la próxima semana, en la campaña electoral, y también, por ejemplo, en el pleno de investidura de Fernando Clavijo. Recuerden, los días 11 y 12, y si va todo bien, el día 14, toma de posesión del nuevo presidente de Canarias. Todo eso ya se lo contaremos la próxima semana. Arranca la campaña electoral, infórmense y voten, por supuesto. Canarias al Día. Patrocinan este programa McDonald's. Grupo número 1. Anatomía Patológica. Red Canaria. Egatesa. Multicentro Comercial El Trompo. Mogán Mall. Red Canaria. Laboratorio. Seguros DKV. Faicanes. Vivir sin plagas.